Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nuestro tercer día y última sesión. En la mañana tuvimos una sesión muy enriquecedora, realmente fue una discusión muy interesante. Bueno, donde la profesora Livia, que comenzó presentando sus reflexiones sobre los acontecimientos históricos y su carácter disruptivo, tomando como ejemplo casos en Venezuela esta metáfora de entre cielos y volcanes, cómo a ella abordó la espectralidad y la irrupción del tiempo lineal en la historia venezolana. Me parece que es destacable que esta presentación nos mostró la idea del acontecimiento y la irrupción de las fuerzas ancestrales como forma de transformar la realidad establecida. En su presentación, la profesora consolidó estos conceptos en el ejemplo del golpe de Estado del 2002. Perdón, y así nos permite, y para que le sirvió para ilustrar cómo las comunidades pueden producir y reconstruir su entorno a través de las prácticas orgánicas de producción de lo común. Entonces, esta naturaleza del acontecimiento histórico también estuvo vinculada con el trabajo que presentó el profesor Juan, en el cual él reflexionó o nos presentó la fragmentariedad de la complejidad que significa abordar el evento, el acontecimiento y cómo acontecimiento trata de ser recogido por la literatura, el cine, como unas formas otras de presentar la influencia de estas representaciones. Entonces, bueno, estos conceptos revolucionarios en relación con el concepto de evento o este concepto vinculado con el concepto este concepto de evento histórico a través de la visión de la revolución como una ruptura con lo histórico y cómo hay una constante interés en reinterpretar el pasado, borrando lo anterior y reescribiéndolo a partir de las necesidades del presente o de las necesidades de la revolución. Bueno, también hablan de una recreación de la historia, como el ejemplo que él usó, el caso del Espartaco Negro y cómo se ha visto y se ha trabajado la revolución haitiana y hasta dónde Toussaint Louverture fue asociado con eh, con un transformador como lo sería Espartaco. Miguel presentó una propuesta sobre epistemología de la historia, donde la memoria, la historia y la epistemología se intersectan en una relación entre explicación y comprensión, donde las ciencias históricas y sociales se fundan en esta discusión entre cuándo se analiza y cuándo se comprende el contexto y cuáles son los límites entre los cuales podemos variarnos para poder hacer esa relación. Bueno, el profesor Edgar presentó una metodología desde el giro lingüístico histórico como una forma de obtener datos que nos permitan llenar esas complejidades y esos vacíos de la historia, ¿no? Entonces, bueno, la discusión en este caso estuvo concentrada fundamentalmente en cómo abordar metodológicamente esos espacios que quedan vacíos que por naturaleza quedan vacíos en la historia. En la tarde de hoy nos acompañan el profesor Leonardo Bracamonte y el profesor Fidel Rodríguez Velázquez. El profesor Fidel ya les digo, soy entre miles de pestañas, se perdió el currículum del profe Fidel. Ofrezco disculpas nuevamente. Espero que esto me enseñe a ser más organizado. Tiempo, búscalo. Em, ya va.
El profesor Fidel Rodríguez Velázquez es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es parte de un grupo que se llama Gente de Mar. Es investigador postdoctoral de la de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y es investigador en la Unidad de Estudios Arqueológicos de la Universidad Simón Bolívar, entre otros datos. La ponencia que nos va a presentar el profesor Fidel Rodríguez Velázquez es El tiempo vivido, trabajo, mar y memoria en el Caribe venezolano. Profesor, muchas gracias. Disponga usted de las cámaras. Sí, bueno, primero buenas tardes, a los organizadores, tanto a Franklin como al profesor Bracamonte por la invitación. Ha sido una jornada maratónica, pero realmente bien estimulante, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, hemos visto pues un abanico de lecturas, de ideas en torno al tiempo que realmente nos permiten pensar justamente en esa riqueza intelectual que vemos cuando nos reunimos para pensar algunos temas, ¿no? Para mí, hablar en este seminario realmente fue siempre muy interesante desde que recibí la propuesta y la invitación a participar porque realmente de alguna manera me saca de mi zona de confort, ¿no? Yo hago una historia del siglo XVI, pensando el mundo atlántico, pensando las conexiones globales de las pesquerías de perlas. También dirijo un proyecto que se llama Gente de Mar, donde trabajo cómo estas historias del siglo XVI, historias de la globalización, historias de pesquerías de perlas, influyen en las memorias, en las identidades y en el patrimonio del Caribe venezolano y de alguna manera reflexionar sobre el tiempo desde allí era para mí un desafío, ¿no? Un desafío que estoy afrontando de manera pues, creativa. Y bueno, hoy voy a conversar justamente sobre eso, pensando en el tiempo como una provocación para traer algunas reflexiones, para traer un debate, pero un debate situado, un debate para pensar el tiempo, pero de manera situada. Entonces voy a compartir rápidamente una pequeña presentación que organicé para traer las ideas acá. Solo quería que me confirmen si se ve todo bien. ¿Todo bien? ¿Se ve? Listo. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, comenzamos. El tiempo vivido, trabajo, mar y memoria en el Caribe venezolano. Esta presentación propone un análisis del tiempo histórico desde la perspectiva del Caribe venezolano. Busca establecer un diálogo crítico constructivo con los marcos teóricos de la modernidad. El argumento central es que las categorías temporales llamadas modernas se enriquecen y complejizan al ser puestas en relación con las experiencias. En el Caribe, los ritmos históricos han sido modelados no solo por el reloj o el calendario, sino de manera primordial por las prácticas materiales del trabajo, la dinámica del mar y la persistencia de la memoria. El tiempo, en este contexto, se manifiesta como una dimensión encarnada y vivida, que interactúa con las concepciones abstractas del pensamiento moderno. La teoría de la historia formuló una influyente concepción lineal del tiempo, asociando la modernidad con aceleración, el pasado con la experiencia y el futuro con un horizonte de progreso. Ese paradigma, que ha tenido un gran poder explicativo, revela nuevas dimensiones al ser examinado desde los espacios coloniales o poscoloniales. En el Caribe, el tiempo moderno no se implementó de una manera homogénea, fue un fenómeno experimentado de forma fragmentaria, generando un campo de interacción entre el discurso de progreso y las realidades materiales de trabajo forzado y las expectativas de futuro no cumplidas. Esta tensión no debe ser vista como una deficiencia del modelo, sino como una oportunidad para su ampliación, una oportunidad crítica para el debate. Ella constituye un archivo que permite examinar cómo esto que llamamos modernidad atlántica fue un fenómeno co-construido, producto de la interacción entre travesías, regímenes de trabajo y diversas formas de agencia. La hipótesis de este trabajo es que la historia caribeña ofrece una perspectiva que complementa la teoría del tiempo moderno, manifestada no en tratados abstractos, sino en la experiencia material.
Para explorar este argumento, la ponencia examina dos casos de estudios de la isla de Margarita. El primero se sitúa en el año de 1610 y se centra en la figura de Francisco de Nación Congo, un africano esclavizado que articuló ante las autoridades coloniales una compleja conciencia de su pasado, presente y futuro al demandar su libertad. El segundo caso analiza un proyecto contemporáneo, el Archivo Guayquerí, una iniciativa digital comunitaria que busca preservar la memoria indígena. En ambos casos, el tiempo aparece como una práctica encarnada, situada en cuerpos y territorios específicos. El argumento, como verán, es un argumento de naturaleza histórica y relacional. El Caribe venezolano evidencia que el tiempo moderno no es un concepto monolítico, sino el resultado de una vasta y compleja negociación atlántica. Este trabajo no busca proponer la existencia de un tiempo alternativo, sino entender a las diversas formas en las que el tiempo es vivido, integrando la experiencia caribeña en una narrativa más amplia y global. Pero hablar del tiempo nos lleva casi que necesariamente a hablar de un autor, a hablar de Reinhard Koselleck. Koselleck construyó una de las teorías más ambiciosas del pensamiento histórico contemporáneo. En su modelo, el tiempo moderno surge cuando el espacio de experiencia, es decir, todo lo vivido y acumulado como pasado, se separa del horizonte de expectativa, todo lo proyectado hacia el futuro. Esa distancia inaugura la modernidad, un mundo en el que el futuro ya no se repite al pasado, sino que promete superarlo. El atractivo de ese modelo radica en esta idea de que se acelera porque el horizonte de expectativas se ensancha. La idea de Koselleck, anclada en las revoluciones del siglo XVIII, políticas, científicas, industriales, produjeron una nueva conciencia del tiempo, la sensación de vivir en tránsito hacia algo distinto. De esa forma, el futuro se convirtió en una categoría de esperanza. Sin embargo, es importante aproximarnos de forma crítica a esta idea. ¿Por qué? Porque esta definición que parece universal es realmente una definición profundamente situada. El sujeto que experimenta esa distancia entre experiencia y expectativa es el ciudadano europeo, ilustrado, masculino, propietario, alfabetizado. Su horizonte de expectativa está hecho de progreso, ciencia y libertad, su espacio de experiencia, de guerras y reformas. En su modelo, Europa no solo se convierte en el escenario del tiempo moderno, sino también, y esto es muy importante, en su medida. Las otras experiencias africanas e indígenas como las que me interesan quedan de alguna manera fuera de esa cronología. En ellas no hay una revolución ni expectativa, sino atraso, repetición o mito. La teoría de Koselleck, quizás sin quererlo, traza un mapa jerárquico del tiempo, un presente para unos, múltiples pasados para los otros. Lo que se presenta como análisis filosófico de la modernidad es, en realidad, un intento de legitimación. No se trata de negar la potencia conceptual de Koselleck, sino de cambiar su punto de apoyo. Quizás, como ha sugerido Ruth Behar, más que destruir las bibliotecas que heredamos, necesitamos reordenarlas. Koselleck puede seguir en nuestros estantes, pero quizás en otra sala, una donde sus categorías dialoguen con las temporalidades que en su teoría no pudo ver. Si leemos su esquema desde el Caribe, el espacio de la experiencia ya no es el pasado europeo, sino el Atlántico mismo. Un espacio de experiencias compartidas y desiguales, donde la expectativa de futuro convivía con el peso del trabajo forzado. El tiempo moderno entonces no surge de las revoluciones, sino de las travesías. No se inaugura necesariamente en París, en Londres, sino en los puertos y quizás también en los bancos de perlas de la isla de Cubagua y sus conexiones atlánticas. Visto desde las islas de Margarita, Cubagua o Coche, la distancia entre experiencia y expectativa no desaparece, pero se distorsiona, se hace más difusa. Allí, el futuro no se proyecta necesariamente hacia adelante, sino que puede regresar una y otra vez al presente. Ahora, las críticas al modelo de Koselleck no son, no son necesariamente nuevas. Tenemos una playa de ideas que han venido también cuestionando, ampliando o discutiendo con el modelo koselleckiano.
Quizás para nombrar algunos de los más famosos podemos hablar de Artaud, pensando en esa idea del régimen moderno de historicidad. También podemos pensar en Chakrabarty, pensando en esa idea de provincializar Europa. Y quizás también debemos pensar en, en Achille Mbembe, ¿no? Quien plantea esta crítica en un ámbito político. Para Mbembe, el Atlántico esclavista, en el Atlántico esclavista, el tiempo moderno se dividió en dos: el de la ciudadanía, esta que hemos venido construyendo a partir de Koselleck, pero también el de la mercancía humana. El tiempo miraba hacia el futuro en el primero, pero en el segundo repetía el presente. La modernidad no es para Mbembe un único régimen temporal, sino una tecnología que asigna tiempos distintos a cuerpos distintos. América Latina tampoco ha sido extraña estas reflexiones. Pienso en el trabajo de Silvia Rivera Kusikanski, que propuso esa metáfora para describir la convivencia, el tiempo shishi, donde mezcla conflicto, simultaneidad de lo colonial y lo ancestral. Y quizás también tenemos que pensar en Miguel Acosta Sáenz, quien había denunciado ya tempranamente esta idea de la ficción de coetaneidad de los discursos nacionales. Aquella idea en la que todos los habitantes de la República compartían un mismo tiempo histórico, este, mm, eh, y ponerlo en diálogo con estas reflexiones. Como verán, este conjunto bastante disperso en geografías y en disciplina comparten una intuición, ¿no? Cuando las pensamos de conjunto. El tiempo moderno no es un proceso natural, sino realmente una relación de poder. La pregunta entonces no es qué es el tiempo, sino quién puede tenerlo, quién lo narra, quién lo impone. El desafío que pensamos desde el Caribe consiste en leer esa historia de jerarquías temporales, no solo en los textos, sino también en los cuerpos, en los paisajes, en la naturaleza. Pensar el tiempo no como una categoría abstracta, sino como hemos planteado hasta ahora, en una práctica encarnada, una práctica vivida. Para avanzar en ese camino, quizás es muy importante que transitemos por algunos autores que han intentado también hablar sobre esto. Quizás una referencia inequívoca será la del propio E.P. Thompson, ¿no? Quien habló sobre el tiempo del capitalismo, nace justamente del disciplinamiento del trabajo. El reloj, el salario y la jornada media no fueron conquistas de la razón, sino instrumentos de control. Antes de ser categoría, el tiempo fue orden. Pero la historia justamente de esta disciplina no comienza en la fábrica inglesa que acostumbraba a estudiar Thompson, sino que realmente empieza en estos tránsitos de mundos atlánticos en los cuales el tráfico transatlántico de esclavizados tiene un rol fundamental, pero también la circulación eh, de indígenas que en distintos estatus jurídicos podían estar en minas, en pesquerías. Es decir, pensamos en que también puede medirse a partir de el cuerpo del trabajador. Quizás también hay que mencionar a dos autores bastante clásicos, pero importantes, como Sidney Mintz y Dale Tomich. Mintz mostró la idea del azúcar como una escuela del tiempo moderno, una economía que exigía sincronía, vigilancia, repetición. Y Dale Tomic habló del tiempo del capital, donde cada zafra era una campaña militar contra el clima y contra los cuerpos. Y sin embargo, junto a esa temporalidad impuesta, persistían otras: los ritmos del canto, de la fatiga, de la memoria. Y desde esta idea también podemos pensar de manera situada eh, mi propia investigación sobre las pesquerías de perlas del Caribe, donde africanos, indígenas, buceaban durante horas. Allí el tiempo no se contaba en minutos, en segundos, el tiempo se respiraba, el tiempo se cuantificaba en perlas. El día comenzaba con el viento y terminaba con el cansancio y con una cuantificación en cuántas perlas estaban allí explotadas desde esos recursos marinos. Entonces, de alguna manera, el reloj o el tiempo visto desde este lugar, debemos pensar pues en la propia dinámica del cuerpo de estos buzos. Ahora, dicho esto, es importante situar en cómo estas ideas del tiempo o cómo esta concepción lineal del tiempo tiene también repercusiones bastante concretas en la historiografía. Yo pienso en algunos libros clásicos como
Imperios del Mundo Atlántico de John Eliot, el propio libro clásico de las pesquerías de perlas de Enrique Ote, o algunos más recientes como esta idea de una historia global del trabajo o la idea de la América barroca que trae Molly Watch cuando habla de las perlas. ¿Y esto por qué? Porque esta idea del tiempo influida por esta visión lineal y universal de alguna manera sitúa que existe un tiempo único y ese tiempo único es el tiempo de la monarquía, es el tiempo del poder. Si lo pensamos en términos de las historiografías nacionalistas marcadas por ese nacionalismo metodológico, sería el tiempo de la nación. Eh, Cubagua, por ejemplo, aparece clásicamente en términos de la historiografía nacionalista venezolana como en el tiempo de la nación, el origen de la nación. Entonces, ese tiempo es nuevamente un tiempo único que puede ser imperial o puede ser nacional, que coloca a estos ejemplos al servicio de esas temporalidades. Cuando vemos también esa historiografía más reciente sobre las pesquerías de perlas, ella está nuevamente anclada en esta idea del tiempo de la monarquía. Por eso pensamos en una ecología política, por eso pensamos en los bancos de ostras, por eso pensamos en muerte y en tasas, por eso pensamos en buzos esclavizados. Mi propia intervención en esta historiografía ha intentado subvertir este orden y ha colocado la experiencia en primer plano. Por eso hemos hablado de Rodrigo López en una historia conectada de trabajo, esclavitud y libertad en el mundo atlántico. Por eso hemos estado publicando acerca de cómo navegamos por los mundos del trabajo y pensamos ya no desde este tiempo imperial, sino desde la experiencia de las personas. Y más recientemente hablamos del poder de las mujeres indígenas, subvirtiendo un poco esta idea nuevamente del tiempo imperial. Todo en el marco de una reflexión conjunta de un proyecto de libro que llamamos Enredados por las Perlas, agentes, política y trabajo en la construcción del temprano mundo moderno. En este mundo, en esta idea del mundo moderno, donde ya el tiempo no es solo el tiempo imperial, pensamos más bien cómo un mosaico de pueblos caribeños y africanos dio forma al temprano mundo moderno. Pensamos en un mundo que tradicionalmente se llama ibérico, español, inglés, francés, pero que rara vez empezamos a pensar ese mundo como un mundo guayquerí, wolof, cumanagoto, bantú, chaima, congo, piritu, angola, teque, mina. En definitiva, nos preguntamos, en una concepción que rompa con esa linealidad del tiempo, cómo impactaron los conocimientos, las subjetividades y las prácticas políticas de los pueblos indígenas y africanos y sus intercambios con la península ibérica y el comercio mundial de perlas para pensar ese surgimiento del temprano mundo moderno. Y ahora, dicho esto, me gustaría ya no salir un poco de este debate más abstracto y a partir de mi propia experiencia para desplazar nuestra mirada desde la teoría hacia la experiencia. Es decir, si hasta ahora, hasta este punto, hemos visto la modernidad que midió el mundo por medio del reloj, del mapa, del archivo, conviene también preguntar cómo esas medidas fueron vividas y resistidas por quienes las habitaron. Y por eso me voy rápidamente al sur del Caribe, este sur del Caribe que aparece en el título de mi presentación, y quiero explorar de forma más detenida los dos casos que les comenté al principio. El caso de Francisco de Nación Congo, para pensar el tiempo del cuerpo y del mar, y después rápidamente retomar la idea del archivo digital Wayke. Para hablar de Francisco de Nación Congo es importante colocarnos en un documento del siglo XVII, comienzos del siglo XVII. Y aquí quiero recuperar también una función del historiador, que es contar historias. No podemos perder de vista esta idea. Los historiadores contamos historias. El 20 de junio de 1610, las autoridades de la monarquía hispánica en la isla de Margarita registraron un suceso que al menos en la documentación aparece como extraordinario. Identificaron a Francisco de Nación Congo, un esclavizado. Este Francisco de Nación Congo compareció ante el gobernador Vargas de Machuca para exigir su libertad. En los protocolos notariales apenas la vida de Francisco ocupa unas pocas líneas, pero esas líneas condensan al menos un siglo de la historia del Atlántico de la que vengo hablando. Francisco
declaró haber escapado de los indios caribes, salvado a un español que iba a ser devorado y buscado refugio entre los cristianos en la isla de Trinidad, confiando en que iba a recibir reconocimiento por su servicio. En lugar de eso, fue reducido nuevamente a la esclavitud. Su testimonio, recogido con asombro, revela no solo el dominio del castellano de Francisco y de las leyes, sino una conciencia precisa del tiempo, del pasado que lo antecede, del presente que padece y del futuro que reclama. Ese futuro, su libertad, no pertenecía al horizonte de expectativas de la monarquía, pero Francisco lo imaginó de todos modos, desplegando un lenguaje político y espiritual, aprendido tanto en África como en el Caribe. Y esto es muy importante, restituir la experiencia africana de las personas que llegaron a las Américas. ¿Y por qué digo esta idea de restituir la experiencia africana? Francisco había nacido en un mundo donde el cristianismo formaba parte de la política del reino del Congo. Desde finales del siglo XV, con Alfonso I, los reyes congoleses habían adoptado la fe cristiana, importante no como imitación de Portugal, sino como una fuente de legitimación y diplomacia. De hecho, cuando revisamos este mapa, que es el mapa cantino, podemos, cuando nos vamos a la costa occidental africana, nos encontramos justamente con esta cruz y una inscripción que habla del río de Manicongo. Manicongo era el título que tenía el rey del Congo. Como han mostrado autores como Cecil Fromont, esa apropiación del cristianismo generó en el Congo una estética cristiana africana, autónoma, santos con rasgos locales, liturgias híbridas y, importante para esta investigación, joyas atlánticas. De hecho, es interesante cuando pensamos que misioneros católicos que visitaron el Congo describen al rey del Congo, al Mani Congo, como una persona que luce coronas de perlas. Es decir, esta propia idea nos hace pensar ya no solo en los africanos como buzos esclavizados, sino como también como reyes cristianos que lucieron perlas como símbolos indistinguibles de su poder. También la propia narrativa del surgimiento del reino del Congo como legitimación nos habla de la intersección de Dios, el Dios cristiano, en la forma en la cual sus reyes conservaron el poder. De esta forma, cuando Francisco evocaba su inclinación cristiana, no hablaba desde la sumisión, sino desde una pertenencia previa. No pedía convertirse en cristiano, ya lo era. La historia del Congo ayuda a entender en este otro lado del Atlántico, en la isla de Margarita, lo que sería un acto en el cual el cristianismo no fue simple evangelización, sino diplomacia, lenguaje de alianza y también de frontera. Francisco, como muchos de sus contemporáneos, fue arrojado a ese mundo ambiguo donde la fe podía ser instrumento de poder o de resistencia. Su apelación por la libertad ante la monarquía hispánica no fue ingenua, fue estratégica. Se colocó en el terreno de la moral cristiana para denunciar la injusticia de su cautiverio. El segundo ejemplo del que quiero hablar es justamente del archivo Guayquerí. Es un proyecto digital que pueden consultar en la página web gentedemar.org. Y allí quiero hablar de la parte de la memoria. 4 siglos más tarde, después de Francisco, en la misma isla, el tiempo vuelve a hacerse archivo. Durante la pandemia del año 2021, junto con el colega Oliver Anzaga, organizamos un concurso de pintura juvenil, inspirado en la historia y la identidad indígena de Margarita. Participaron jóvenes de 12 a 20 años, evaluados por artistas y líderes guayqueríes. Las obras retrataban cacicas, pescadores, mares, corales, eran imágenes del presente, pero también y al mismo tiempo del pasado. La exposición fue una fiesta y una revelación. Detrás de cada lienzo había una historia familiar, una memoria transmitida por abuelos y madres y claro, también atravesadas todas ellas por una historia oficial. Esa energía colectiva nos llevó a concebir esto que llamamos el archivo Guayquerí, una plataforma diseñada para preservar y activar estas memorias. El archivo lo pensamos como un archivo vivo. Él no pretende reemplazar un archivo estatal, pero sí mostrar sus limitaciones. El archivo del Estado clasifica, nombra, autoriza. El archivo comunitario escucha, repite, devuelve. En uno, el tiempo se almacena. En otro, se mantiene en circulación. El resultado no es un repositorio de documentos, sino un espacio de encuentro.
Para los jóvenes de Margarita, ver sus obras en línea junto a pinturas de sus amigos y parientes en una forma de experimentar la historia como presente. Cada clic aparece allí como una repetición del gesto de Francisco del que hablé, es decir, una reapropiación de su propio tiempo. Y ya para llegar al final, me gustaría mostrar algunas de estas obras que aparecen en el archivo Guayquerí, pensando en cómo los jóvenes imaginan su propio tiempo y hacen nuevamente carne ese gesto de Francisco. Para cerrar esta presentación, porque creo que ya me pasé un poquito del tiempo, este, me gustaría concluir diciendo que la historia de Francisco, de Nación Congo, y el archivo vivo Guayquerí nos permiten pensar el tiempo desde sus bordes. En ambos casos, la historia no debe pensarse solo como una línea recta que oscila, se repite y retorna. El tiempo no como una abstracción filosófica, sino como una práctica social que se vive en el cuerpo y en la memoria. Si para autores como E.P. Thompson el tiempo es disciplina social, para Jorge Cañizares Esquerra el espacio es construcción imperial, Francisco y estos jóvenes nos enseñan que ambos pueden ser reapropiados. Sus gestos como saltar al mar, pintar una memoria, rompen la cronología impuesta y producen otra. Una historia que quizás pudiéramos llamar una historia que respira. Volver a Koselleck desde el mar no significa necesariamente negarlo, sino desplazarlo. Volviendo a esta idea de Ruth Behar, colocar el libro de Koselleck en el estante adecuado, situarlo en un espacio específico en el cual él debe ser ubicado para pensar esas múltiples formas de aproximarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Excelente reflexión. Gracias. Bueno, al final hacemos las preguntas como hemos venido haciendo. Ahora nos acompañará ahí para cerrar el profesor Leonardo Bracamonte. El título de su ponencia es Impensar históricamente, imaginar holísticamente la disciplina problematizada. El profesor Bracamonte es egresado de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Sociales también por la UCB, profesor asociado de Historia y Ciencias Sociales en pre y posgrado UCB. Es director de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Fue coordinador de investigaciones en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELAR, presidente de la Escuela Venezolana de Planificación. Ha sido profesor invitado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, algunos artículos publicados. Lógica binaria, Historia y Ciencias Sociales, la propuesta de Immanuel Wallerstein, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Nueva Época, año 7, 17, número 248, marzo-agosto 2023. Página, bueno, El historiador brujo o la razón diluida. Manuel Caballero reconsiderado. Revista de Estudios Culturales, Universidad de Carabobo, 2021. Profesor, bueno, muchísimas gracias. Queda usted con las cámaras. Muchas gracias, Franklin Peroso. Eh, Bueno, muchas gracias por haber participado, ¿no? Le doy las gracias a los ponentes, a las ponentes, por haber participado en este seminario que yo creo que, bueno, en el momento en que lo subamos a YouTube, ¿no? Va a ser considerado por los estudiantes, ¿no? Seguramente con mucha, o sea, con mucho provecho, ¿no? Mi intervención eh, precisamente quiere, como dice el título, problematizar la disciplina, ¿no? Usualmente los historiadores tienen una reflexión, la reconstrucción de la historia supone una selección inductiva, ¿no? De toda la experiencia humana. Eh, y yo lo que planteo acá es precisamente eh, imaginar holísticamente, ¿no? Empezar este, eh, mi planteamiento a partir de una construcción holística y yo creo que desde esa perspectiva
me parece que hay un diálogo, ¿no? Una reconciliación con dimensiones desde la perspectiva holística. Hay una reconciliación con dimensiones humanistas, con dimensiones filosóficas, este, con dimensiones que llaman a la contribución precisamente de la imaginación, ¿no? Entonces, de eso básicamente quiero hablar. En principio quisiera aclarar, ¿no? Digamos, qué es impensar, ¿no? O sea, impensar es un concepto que proviene de la tradición de Immanuel Wallerstein, ¿no? Que básicamente él sostenía que la organización del saber, ¿no? La división del trabajo intelectual, ¿no? En las ciencias sociales, pero de todo el saber institucionalizado, provenía del siglo XIX. Entonces él sostenía que más allá de repensar, ¿no? Más allá del ejercicio intelectual que supone eh, revisitar algunos conceptos, dice que eso es más o menos normal en el trabajo intelectual. Lo que hay es impensar, ¿no? Es abordar toda esa tradición, toda esa organización epistemológica que está marcada por el siglo XIX, por el desarrollo del predominio del liberalismo, ¿no? Este, y impensarlo, ¿no? Es problematizar toda esa, esa tradición. Y en ese sentido, a la hora de revisar la historia, yo creo que es interesante colocar, no mirar la historia como una disciplina únicamente, ¿no? Como si uno estuviera estudiando solamente una estrella, ¿no? Sino mirar, evaluar la historia como parte del conjunto de las ciencias sociales, ¿no? Y como parte de un proceso de institucionalización del saber que obviamente se situó en Europa y que Wallerstein la entiende, ¿no? En el periodo de entre 1850 y 1914. Entonces, ahí habría que mirar esa disciplinarización de las ciencias sociales, ¿no? Precisamente en el marco de una disciplina, ¿no? Porque aquí, cuando uno habla de disciplina, ¿no? No es una palabra, digamos, que está allí puesta, digamos, de manera eh, eh, casual, ¿no? La idea de disciplina, aunque está, obviamente ahora está un tanto desdibujada, ¿no? En las universidades, pero la idea de disciplina suponía la idea de disciplinar el pensamiento, ¿no? Nosotros, digamos, a lo interno de las disciplinas de las ciencias sociales, nosotros socializamos en torno a unos conceptos, en torno a unas epistemologías, ¿no? Y en torno a un discurso, básicamente, ¿no? Entonces, eso es una disciplinarización del pensamiento, ¿no? Entonces, hay unas disciplinas, ¿no? Cuyo énfasis está puesto en el estudio de las instituciones políticas a lo interno de las sociedades modernas. Hay otras disciplinas que a lo interno de las sociedades modernas el énfasis está puesto en el estudio de la relación social, ¿no? Y del tejido social, ¿no? Hay otras disciplinas cuyo énfasis está puesto en el estudio del pasado, pero al interno de las sociedades modernas, ¿no? Y hay una disciplina cuyo énfasis, ¿no? En principio estaba destinada al estudio del otro, ¿no? Al estudio del otro que no es occidental, ¿no? Entonces, esa organización del saber hay que tenerlo en cuenta y hay que mirar esas disciplinas como epistemologías que se tensionan unas a las otras, ¿no? Es importante tenerlo claro. En el caso de la historia hay una dualidad constitutiva que me parece que es muy específica de la historia, pero que seguramente la reproducen las otras disciplinas, ¿no? La historia
no es como sostienen, yo prefiero verla, ¿no? Como una disciplina, como una concepción, como un trabajo intelectual que proviene, digamos, del tiempo de la modernidad. Hay historiadores que sostienen que la historia digamos, es una práctica realmente antigua, pero yo creo que el énfasis sobre la búsqueda de pruebas primarias, ¿no? De fuentes primarias. El hecho de que ese discurso sustentado en fuentes primarias se trabaje desde el laboratorio del historiador, que es el archivo, ¿no? Y toda la idea de rigor, ¿no? Toda la idea del horizonte de rigor, que en el caso de la historia es precisamente ese trabajo empírico, ¿no? Que es constitutivamente además antiteórico, ¿no? Porque desde esa perspectiva la educación, digamos, implícita, ¿no? En el historiador es que se aprende a no fabular, ¿no? Se aprende a no filosofar y no a teorizar, ¿no? Digamos, estoy hablando, por supuesto, de una formación básica, ¿no? Me pongo, digamos, en el lugar de un historiador formado en el pregrado, ¿no? Luego, por supuesto, todo esto se complica, ¿no? En el mejor de los términos, por supuesto, ¿no? Yo trato de actualizar a la luz de estas preocupaciones, yo trato de actualizar un debate de los años 70, ¿no? Que ocurrió a lo interno de la intelectualidad europea. eh, eh, y que expresa, no solamente expresa los malestares epistemológicos y las fracturas, ¿no? Y las antinomias que están allí muy presentes, sino que también desde una dimensión política, ahí está expresado una crisis de la izquierda europea y una crisis del socialismo, de lo que se llamó en algún momento el socialismo realmente existente. Entonces, me refiero al debate Althusser, Thomson, Anderson, ¿no? Eso fue un debate que recurrió, bueno, que transcurrió durante probablemente 2 décadas, ¿no? Desde los años 70, 80, y bueno, tuvo muchas contribuciones también, ¿no? De este debate primario tuvo varias contribuciones. Los textos, ¿no? Que están en ese debate, por supuesto, yo los trabajo, los textos seminales de Althusser, ¿no? De Althusser de los años 60, ¿no? Me refiero a lo que se llamó luego en la traducción española la Revolución Teórica de Marx y Leer el Capital, ¿no? Esos son dos textos que utilizó para el debate. Luego, el planteamiento, por supuesto, de E.P. Thompson, ¿no? En su texto ya clásico, ¿no? Fundamental de Miseria de la Teoría, y luego la contribución que trata de hacer un balance, digamos, de hacer justicia en algún momento, ¿no? Con las contribuciones de ambas tradiciones, ¿no? Althuserianas y tonsianas. Me refiero al texto de Perry Anderson, Teoría, Política e Historia. Aquí es una discusión, uno puede, digamos, tomar muchos elementos, ¿no? Yo, no, por supuesto, no voy a hablar de toda la discusión, pero bueno, escojo algunos problemas que pueden ser útiles en esta coyuntura, ¿no? En este encuentro. Eh, y claro, trato de demostrar, ¿no? Que lo que deja este debate, ¿no? Es una cantidad de problemas inconclusos. Se expresa con mucha fuerza oye, la limitación la presencia y la limitación intelectual que supone las antinomias, ¿no? En el pensamiento moderno. Y bueno, hay decisiones así, allí que no tienen solución. Yo parto de la hipótesis de que en alguna medida, algún tipo de solución de trascendencia, ¿no? Sobre todo de
de ese debate polarizado lo, lo obtenemos, ¿no? Con la construcción de Fernando Coronil, ¿no? No, por supuesto, el enfoque de Coronil, ¿no? Me refiero al Estado Mágico, es un enfoque aplicado a la historia de Venezuela, ¿no? Obviamente, pero lo que me interesa destacar, ¿no? Es que Coronil construye, ¿no? una, eh, construye una perspectiva holística, ¿no? Donde integra, ¿no? Tensiones, por ejemplo, las tensiones de clase, las tensiones de las tensiones antinómicas del sujeto y de la estructura, de la participación, de la de los dilemas que supone el carácter subalterno de los sectores populares, digamos, todo eso que en alguna medida está expresado en el debate anterior de Althusser y Perry Anderson y P. Thompson, yo creo que queda como perspectiva teórica, como perspectiva holística, me parece que es bueno, digamos que es fructífero en términos intelectuales relacionarlo, ¿no? Repito, el libro de Coronil es un libro de historia, de la historia del Estado venezolano, pero lo relevante en este caso es lo que llama la atención, ¿no? Para a la hora de pensar una salida en los debates que plantearon Althusser y Thompson y Anderson en la perspectiva holística que puede ser, me parece útil, ¿no? No voy a ahondar, ¿no? En, eh, en la explicación sobre el modelo de Althusser, ¿no? No voy a abundarlo. Simplemente, por supuesto, haré algunas referencias a lo largo de la discusión, de la exposición, pero me quedo, a modo de presentación, me quedo con este fragmento que me parece relevante, ¿no? Hay que, digamos, recordar que el esfuerzo de Althusser en ese texto, en esos dos textos, era precisamente encontrar, digamos, comprender la evolución del pensamiento de Marx y él planteaba que hay una ruptura epistemológica que se detecta plenamente desarrollada en el Capital, pero que hay textos previos como la ideología alemana, donde él concibe el texto de la ideología alemana como un texto de transición, ¿no? Entonces, su enfoque es un enfoque que se despliega en la comprensión de los textos. O sea, digamos que su patria, su patria marxista son los textos, el análisis de los textos y de la, ¿cómo diríamos? Y de la composición conceptual, ¿no? Que va teniendo los textos de Mar. Entonces, cito, ¿no? No se rompe de un golpe con un pasado teórico. En todo caso, se necesitan palabras y conceptos para romper con palabras y conceptos. Y a menudo son las antiguas palabras las encargadas del protocolo de la ruptura durante el tiempo que dure la búsqueda de los nuevos. La ideología alemana, precisamente, nos sitúa frente al espectáculo de semisaldos conceptuales remendados, que ocupan el lugar de los conceptos nuevos que aún en construcción. Entonces, concibe precisamente el texto de la ideología alemana como un texto de transición hacia el Marx científico, ¿no? Hacia el Marx verdaderamente que deja atrás, en los términos en que pensaba en ese momento Althusser, deja atrás la ideología, deja atrás la filosofía, ¿no? Y se constituye como un verdadero científico. Eso es lo que él planteaba. Entonces, claro, ahí empieza un debate muy fuerte con E.P. Thompson, ¿no? Ustedes leen las primeras páginas, los primeros capítulos de ese texto, y es un análisis que, si bien es ponderado en una primera instancia, tiende cada vez más a radicalizar sus posturas hasta que en
un gesto, yo creo que bastante, digamos, injusto, ¿no? Asocia la construcción teórica de Althusser con la experiencia del estalinismo, ¿no? Entonces, claro, ahí en primera instancia no voy a comentar, ¿no? Pero en primera instancia hay una defensa que me parece conveniente leer, ¿no? Que es una defensa sobre el trabajo del historiador, sobre la dignidad que supone también, ¿no? El análisis de las fuentes primarias, porque realmente Althusser desestima, ¿no? Toda esa construcción. Vale decir que la propuesta científica, teórica de Althusser supone que digamos, la verdad altuseriana no se sustenta en un fundamento empírico, ¿no? La verdad altuseriana se fundamenta en la potencia de su lógica, ¿no? En la potencia de su razonamiento. Eso es lo que le da validez desde esa perspectiva, como ustedes recordarán, a la idea a la idea de ciencia en Althusser, ¿no? Entonces, claro, ahí de por medio, por supuesto, está la defensa del saber práctico, ¿no? En E.P. Thompson, ¿no? El señalamiento de que la construcción, el universo altuseriano, ¿no? El universo clausurado de Althusser, ¿no? Es un universo académico, ¿no? Y que no toma en cuenta precisamente el saber práctico de las gentes, ¿no? Y bueno, hay afirmaciones que luego en las ciencias sociales van a tener muchas consecuencias, ¿no? Van a tener desarrollos importantes. Me refiero a la obra, por ejemplo, de Pierre Bourdieu. Entonces dice este fragmento. La experiencia, sostiene Thompson, la experiencia es válida y efectiva, pero dentro de determinados límites, ¿no? El campesino conoce sus estaciones, el marinero conoce sus mares, pero ambos pueden estar engañados en temas como la monarquía o la cosmología. Entonces, él reivindica, Thompson reivindica el concepto de experiencia, que es un concepto central durante toda su obra. Eh, y bueno, aquí señala realmente lo que les vengo comentando, ¿no? Sobre las elaboraciones de Althusser como elaboraciones reducidas, ¿no? A preocupaciones típicamente académicas, ¿no? Dice Thompson, Althusser no nos ha ofrecido una epistemología que tome en consideración los movimientos formativos reales de la conciencia, sino más bien una descripción de ciertos procedimientos propios de la vida académica. Pero fuera del recinto universitario se va desarrollando sin interrupción otro tipo de producción de conocimientos. Admito que no es siempre un conocimiento riguroso. No desestimo los valores intelectuales ni ignoro la dificultad de alcanzarlos, pero debo recordar a un filósofo marxista que se ha formado que se han formado y se siguen formando conocimientos al margen de los procedimientos académicos, ¿no? Entonces, eh, eh, sobre la idea de ciencia sin verificación empírica, sostiene una idea crítica de Thompson. Una vez que están verdaderamente, perdón, esto es una cita de Althusser, una vez que están verdaderamente constituidas y desarrolladas las ciencias, escuchen esto, no tienen ninguna necesidad de verificación mediante prácticas externas para declarar verdaderos los conocimientos que producen. Esto es, para declarar los conocimientos. Entonces, en el texto, en los dos textos que vengo comentando, por Marx, que en, la traducción es La Revolución Teórica de Marx, y para leer el Capital, hay un emprendimiento, digamos, una ofensiva realmente en contra de la historia, ¿no? Eh, en contra de la historia disciplinaria, digámoslo así. Entonces, alerta, digamos, en un comentario, alerta Althusser, ¿no? Debemos, una vez más,
purificar nuestro concepto de la teoría de la historia y purificarlo radicalmente de toda contaminación por parte de las evidencias de la historia empírica, que para él, ¿no?, es ideología, ¿no? Es falsa, digamos, sí, es falsa conciencia, ¿no? Entonces, de toda contaminación por parte de las evidencias de la historia empírica, ya que sabemos que esta historia empírica no es más que la cara desnuda de la ideología empirista de la historia. La mayoría de las fuentes escritas tienen valor sin demasiada relación con el interés que haya movido a registrarlas. Eh, y bueno, ahí, por supuesto, sigue el debate, eh, no me voy a detener en algunos comentarios que hace Thompson. Sí destaco que en su defensa de la historia resulta, por supuesto, leerlos a la luz de hoy, ¿no? Del tiempo transcurrido. Oye, ocurre que son posturas que yo llamo como una especie de sectarismo disciplinario, ¿no? O sea, Thompson defiende la historia, pero en los términos de una disciplina, ¿no? De una disciplina con unos procedimientos muy claros, ¿no? Y sobre todo que es una disciplina que no es filosofía, que no es sociología, ¿no? Entonces, resulta un poco chocante, ¿no? O sea, aquí hay una cita que expresa lo que estoy diciendo. La lógica histórica tampoco puede sujetarse a los mismos criterios que la lógica analítica, que es el discurso de la demostración propia del filósofo. Las razones de esto residen no en la falta de lógica de los historiadores, sino en su necesidad de una lógica de tipo específica, apropiada a fenómenos que están siempre en movimiento. O sea, hay otro texto vinculado con esa idea muy sectaria, ¿no? Este diálogo, digo, ¿no? Por lógica histórica entiende un método de investigación adecuado a los materiales históricos, concebido en el mayor grado posible para contrarrestar hipótesis relativas a estructuras, causaciones, etcétera, y para eliminar procedimientos autoconfirmatorios. El discurso de la demostración histórica consiste en un diálogo entre el concepto y el dato empírico, diálogo conducido por hipótesis sucesivas por un lado e investigación empírica por el otro. Fíjense que este procedimiento, ¿no?, que Thomson lo entendía como un procedimiento específicamente de los historiadores, básicamente es un procedimiento de las ciencias sociales, no, no es privativo de la historia. Eh, Hay un tema que es recurrente en el texto de la filosofía, de Miseria de la filosofía, perdón, sí, Miseria de la teoría, y tiene que ver con la verdad, ¿no? Y tiene que ver con la defensa de lo que él llamaba, ¿no? Que él compartía el presupuesto de que realmente los acontecimientos habían sucedido, ¿no? Uno puede luego, una vez que se constate lo que ocurrió, uno puede valorar, uno puede, digamos, parcializarse, por supuesto, por un sector o por el otro, ¿no? De la historia, pero realmente para Thomson los acontecimientos ocurrieron. Los procesos acabados del cambio histórico, con sus intrincadas relaciones causales, ocurrieron de verdad, y la historiografía puede falsearlos o entenderlos mal, pero no puede en lo más mínimo modificar el estatuto ontológico del pasado. El objetivo de la disciplina histórica es alcanzar esta verdad de la historia, ¿no? Entonces, es interesante porque para Thomson, digamos, lo que determina, hoy lo podemos saber, ¿no? Lo podemos discutir, pero lo que puede determinar una específica interpretación histórica, lo que determina develar un acontecimiento y oscurecer otro, ¿no? Es el poder, ¿no? Y para Thomson
en esa discusión no aparece esa dimensión del poder que es tan fundamental. No sé cuánto llevo de... Profe, ya, Ah, bueno, ya. eh, sencillamente, si me dan 5 minutos para comentar ok, comentar el aporte de Coronil, ¿no? En su construcción holística, ¿no? Entonces tenemos allí de esa discusión ardorosa, apasionada, tenemos un territorio marcado por la incisión, la marca sectaria de la disciplina y las antinomias que clausuran en vez de abrir las posibilidades de comprensión de los fenómenos sociales, ¿no? Entonces hay una necesidad de trascender esas antinomias y el sectarismo que supone la disciplina. Hay, probablemente habrá varias vías, ¿no? Para trascender esas limitaciones, pero yo creo que el enfoque holístico que puso en práctica Fernando Coronil es una, digamos, es una vía importante, ¿no? En principio, Coronil supera, digamos, trasciende más bien el nacionalismo metodológico. Por supuesto, Venezuela hace parte de una historia, de una modernidad subalterna, y todos los procesos que la atraviesan no ocurren únicamente a lo interno de un territorio, ¿no? De un territorio jurídico políticamente discernible, ¿no? Sino que ocurre, por supuesto, como es parte de una modernidad, digamos que sus procesos de esa modernidad tienen un particular efecto, ¿no? En el territorio venezolano. Eh, Hay una discusión en torno a lo subalterno que puede dar pistas, ¿no? A la discusión ardorosa y apasionada de la clase que, que plantea, que plantea Thompson y que plantea Perry Anderson, ¿no? Entonces, hay un momento en la obra de Perry Anderson, del texto de Teoría Política e Historia, donde habla de la clase, ¿no? Y sostiene que él, como sostiene también Thompson, la clase es un concepto previo, ¿no? Antes de que haya clase, tiene que haber experiencia y tiene que haber, digamos, tiene que haber lucha, ¿no? Tiene que haber lucha de clase. Entonces, digamos, la idea de lo subalterno, como ustedes saben, proviene de los estudios históricos de los historiadores de la India. En su discusión con Thompson, sostienen que en en ese, en esa particular problemática, hay una noción del tiempo que manejan los historiadores británicos, ¿no? Que resulta restringida, ¿no? A la luz de la experiencia de de la historia periférica, ¿no? Entonces solamente comento introduzco ese tema del debate y bueno, y concluyo, ¿no? Las narraciones marxistas inglesas de los historiadores populares estaban moldeadas de acuerdo con una temporalidad desarrollista. El campesino en esa historia o desaparecía o quedaba desbancado para dar origen al obrero que, a través de la destrucción de máquinas, el cartismo y otras luchas por derechos, un día se metamorfosearía en la figura del ciudadano o del proletario revolucionario, el campesino o nativo del tercer mundo que, como a través de un proceso de pliegue de los siglos, se encontraba de golpe violentamente de cara al Estado colonial y a su aparato represivo y burocrático, era dentro de este modo de pensamiento una persona prepolítica. Él o ella era alguien que, por decirlo así, no entendía los lenguajes operativos de las instituciones modernas gubernamentales, a pesar de verse obligado a tratar con ellas, ¿no? Entonces, adelante dice, la temporalidad desarrollista o el sentido del tiempo que subyace a una visión por fases de la historia era en efecto un legado del colonialismo decimonónico en India,
tal como sostuvo en mi libro, ¿no? Provincializar Europa. El nuestro era, y aquí este es el concepto clave, el tiempo del todavía no. Bueno, sí, lo dejo hasta acá con la idea de pronto más adelante explicar en qué consiste la perspectiva holística, ¿no? De, de Coronel. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Muchísimas gracias por su presentación. Bueno, abrimos el derecho de palabra, preguntas, comentarios, dudas, por favor. Pueden levantar la mano en el donde dice reacción. Levanta la manito. O hablar directamente y ahí vamos. También escribir por el chat. ¿Tienen algún comentario? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo me lanzo. Espero que escuchen. Ajá, Ya, profesor digo, o lo que sea. Emanuel. Ajá, aquí estamos. Antes de- Sí, escucho. Ok, quisiera hacer gracias a los dos colegas por el aporte que se inserta completamente en lo de esta mañana. De ahí que quiero llamar al ruedo también Lidia. eh, Relacionarlo un poco con lo que dijo Fidel. Me parece que hay una correspondencia por ahí que tendría que ser reflexionada, especialmente entre ustedes. El problema que me puso esta mañana la intervención de Livia es, claro, saltar un poco las metáforas. Ella es poeta, yo no. De ahí que volcanes, no, erupciones, me parece muy bello para indicar una ruptura, evidentemente. O como diría Foucault, una emergencia, porque di golpe la storia emerge. Yo soy del parecer que hay acontecimiento volcánico. ¿Ok? No estoy seguro de todos los ejemplos que podría ser, pero hasta prueba contraria, la revolución, la comuna puede considerarse uno de estas rupturas volcánicas. Pero no estoy seguro que la revolución francesa fuera así. Con esto lo que quiero decir, atención Fidel, que después voy a caer en ti. Esto quiere decir que, aparte de los acontecimientos volcánicos, porque la gente al final recuérdase de bandidos, rebeldes, revolucionarios, ¿no? Los prestomos, los visuales, de. Así que, aparte del acontecimiento volcánico, yo pienso que hay que buscar los acontecimientos que son construidos. Desde esta mañana Juan hablaba de eventos y acontecimientos y a veces pienso que son la misma cosa, pero a veces no, tal vez por mi herencia lingüística italiana. Es decir, para mí la vida cotidiana está hecha de hechos. Esto es hecho de acontecimientos. Atención, estoy pensando en italiano traduciendo al castellano. Por lo cual, la vida cotidiana son acontecimientos. Y en algún momento se produce un evento. El evento, es solo un ejercicio que estoy diciendo. El evento es el que rompe, el que marca la continuidad temporal. Que es así, evidentemente, los eventos son construidos, mientras que los acontecimientos fluyen, ¿no? En la vida cotidiana, es que nos encanta a los antropólogos. Es una manera de verlo, ¿no? Pero esto permite dar subjetividad, ¿ok? A los sujetos subalternos de cualquier tipo que se ve de noche, que se organizan. Yo insinué que las mujeres que luchaban, que la Inquisición perseguía en Cartagena, en verdad se reunía de noche para hacer sus cosas, hasta fiestas, ¿entiendes? De manera que tenemos una carbonería, se diría en Italia, una gente que como sujeto se aliaba a otro sujeto. Y
de ahí vengo a lo de los esclavos. Evidentemente hay quien, pues, el cimarrón que se escapa a individualidad, pero en la mayor parte de los casos se podría demostrar que hay una red que lo sustenta, que lo inspira. Esto quiere decir que la fuga es pensar. ¿Ok? Y ahora vengo a nuestro caso de Francisco Congo. Claro, Francisco Congo es increíble. ¿Ok? Sí, eso. Pero increíble en qué sentido. ¿Cuánta temporalidad vive Fidel Francisco? Porque aquí no estamos enfrente a un individuo cualquiera, es un individuo que se mueve estratégicamente, estáticamente, entre temporalidad, por ende, entre realidad diferente. Y claro, también espacial, ¿no? Porque Francisco vive una temporalidad de origen de su grupo étnico. Una segunda temporalidad que son de haber más o menos participado del cristianismo de la península ibérica. ¿Sí? Una tercera, portuguesa, una tercera cuando llega aquí y ahí este periplo entre temporalidad, tú me corregirás, es de la libertad a la sujeción, de manera que es no un tiempo de la libertad y un tiempo de la opresión, donde su identidad cambia y se transforma y él, en lugar de subir, de bajar la cabeza, la levanta y elabora un plan. ¿Ok? Que así es, la pregunta que yo me hago es que hago, es que o la afirmación, es que el puente entre temporalidad, por ejemplo, el puente entre cultura, no es generalmente hecho por los dominantes, sino que el puente es construido por los subalternos a partir de una necesidad, o muero o lanzo un puente. Por eso terminología como sincretismo, transculturación son banalidades que tendríamos que abandonar. Era esto que quería comentar en relación a Livia y a Fidel. Muchas gracias, profesor. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Por acá Livia dice, gracias, profesor. Em, ¿Estas ponencias reposarán en alguna publicación? Esperemos que sí. Por lo pronto estarán en YouTube, pero bueno, nos coordinaremos ya pondremos en contacto con los ponentes para poder hacer alguna publicación un poco más estructurada con alguna de las revistas de la universidad. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda? Franklin, Dígamelo. tal vez dialogar con Fidel un poco, ¿no? Ajá. Eh, bueno, primero Fidel, me alegra mucho escucharte. Creo que tu trabajo, tu investigación resuena mucho en varias de las reflexiones que voy haciendo y no por casualidad el profesor Amodio hizo conexiones, ¿no? Pero a mí me llamó muchísimo la atención y creo que tiene muchísima potencia eso de una historia que respira, ¿no? A mí me pareció súper potente porque apunta justamente a cómo escribir, cómo pensar la historia que se hace en su propio movimiento orgánico, ¿no? Y no en una historia construida a partir de las abstracciones, ¿no? Y tu trabajo es un ejercicio y es una manifestación práctica y práctica de lo que significaría contar la historia, esa historia que respira, ¿no? Y además los puentes maravillosos entre el tiempo abstracto y el tiempo orgánico, que tú le das en llamar el tiempo, tú le das otro nombre, ¿no? Que incluso en Mar ya están, ¿no? Cuando uno lee el primer capítulo de la mercancía, ya Marx ya apunta a esas tensiones
y la forma en cómo tú hilas, ¿no? Y traes y encarnas, el tiempo encarnado, ¿no? Apunta a una historicidad, una construcción y una narrativa de la historia que no es lineal, pero tampoco solo simultánea, ¿no? No sé si es por allí la cosa. Es un tejido de la historia que se construye a partir de una temporalidad que se superpone, que se cruza o que se distiende, ¿no? Pero que no solamente ni es la verticalidad sincrónica, ni tampoco la diacronía lineal, ¿no? Y creo que pensar la historia como travesía, a partir de la travesía, traer esos autores para acá, ¿no? Ponerlos a dialogar, me parece también que es un ejercicio no solamente importante, sino necesario cuando nosotros estamos intentando pensar nuestras historias, nuestras memorias, intentando construir narrativas sin caer en el reduccionismo de, bueno, a los eurocéntricos hay que dejarlos allá como si no fuesen parte de nuestra herencia, ¿no? Y me parece muy lindo esa forma como tú honras esa herencia, pero también la pones a dialogar, ¿no? O sea, está bien, COSELEC, está muy bien, pero aquí, bueno, ¿qué tengo yo para decirte? ¿No? En todo caso, yo lo que quería como intercambiar contigo, que me parece muy potente la investigación que vienes haciendo, que la celebro y que bueno, que ojalá tengamos oportunidades de poder enlazar allí reflexiones, etcétera. Vale, bueno. ¿Algún otro comentario? De todos modos, ha sido una jornada maravillosa. Yo les quiero agradecer nuevamente a todas y todos quienes nos han acompañado, su participación, sus comentarios. Ha sido la posibilidad de pensar el tiempo desde diferentes perspectivas y sobre todo eso que damos por sentado y aquello que lo fundamenta. Es una oportunidad para reflexionar también sobre el lugar de la historia como disciplina y sus diálogos con otras disciplinas. También el tema que nos convocó a Leonardo y a mí es pensar la historia qué tanto de ciencia social tiene y qué tanto de humanidades, porque en la Universidad Central la escuela de historia no está en ciencias sociales, está en humanidades. Entonces, esa ubicación quizás un poco problematizadora de la acción del historiador como humanista y no como científico social, no con ese compromiso que podría tener y que también está vinculada con con la sociología y mucho con la antropología, a veces está como como pendurando en esas dos visiones. Entonces, bueno, nos sentamos a discutir a partir de esa reflexión. Y bueno, nada, dio como resultado esto. El profesor Fidel levantó la, la mano. Adelante, profe. Feliz tarde. Sí, bueno, no, quería como comentar un poco, ¿no? Los comentarios del profesor Amodio, de Livia, agradecerles, ¿no? Por la escucha atenta, por Ah, el diálogo, ¿no? Yo bueno, en primera instancia, pensar justamente, ¿no? En cómo nos aproximamos a estos diálogos de forma situada, ¿no? Que es un poco lo que planteo en el debate, ¿no? De salir un poco de la idea abstracta y empezar a pensar en el tiempo vivido, el tiempo de la gente, una historia que respira. Pienso que en ese sentido quizás sea fundamental recuperar el archivo siempre como un lugar para pensar, ¿no? Como un punto para pensar, volver al archivo. A veces eso, ¿no? Parece mentira, pero en algún momento, y quizás aquí conectando con la exposición del profesor Bracamonte, pareciera que Althusser realmente triunfó y alguna parte de los historiadores abandonaron el archivo. Y eso me inquieta mucho, ¿no? De hecho, a veces visitamos el archivo y vemos aquel lugar de soledad, cuando vamos al Archivo General de la Nación y uno dice, bueno, ¿y dónde están los historiadores? Entonces, creo que un poco traer a Francisco de Nación Congo en este ejercicio para pensar el tiempo es justamente un llamado en esa dirección, ¿no? En que quizás sea necesario
volver a cuestionar a Althusser en un escenario historiográfico que parece donde él triunfó y traer y recuperar a Thomson, ¿no? También para pensar en la miseria de la teoría, pensando en su libro, pero al mismo tiempo, y que es un poco el esfuerzo que intento hacer en esta presentación, pensarla. No porque descartemos la teoría per se, sino estoy planteando un ejercicio de empirismo ingenuo. No, justamente lo que sí debemos quizás pensar es cómo nos relacionamos con esa teoría, cómo dialogamos con ella, cómo hacemos el ejercicio de traerla, la colocamos, le decimos, hola, bienvenida, aquí estás, pero desde aquí yo construyo un ejercicio de diálogo. Y como historiador, como antropólogo, a veces se me olvida si es antropólogo o historiador primero, no sé cómo va la cosa en mi caso. Pero pienso justamente en eso, ¿no? Interrogo esa teoría a partir de la experiencia que el archivo me da y que la construcción historiográfica pues, ha hecho, ¿no? Por eso la idea de situar y pensar en esto, una historia que respira, una historia viva, traer a Thompson para pensar en la experiencia, no para pensar solo en la experiencia de la clase obrera inglesa que Thompson estudió, pero sí como inspiración para colocar la experiencia en primer plano. Además que Thompson ya plantea un diálogo con la antropología de cerca. Thompson, Natalie Simon Davis, son autores que plantean desde el principio un diálogo cercano con la antropología, no con la antropología que va también nuevamente una antropología que va nuevamente a construir también modelos que sirven como una suerte de red que también captura y limita la experiencia. Por eso pensaba también en la importancia de traer a Ruth Behar para el debate y pensar también en un texto que quizás no mencioné en esta presentación, pero creo que es importante pensar en estas ideas de las etnografías de lo particular de Lila Abu-Lugo, que nos ayudan a pensar la experiencia, a colocar la experiencia en un diálogo siempre, como decía, pues con la teoría. Recuperamos a Thomson, pero para pensar la experiencia, pensamos en las críticas de Thomson al Althusser. Obviamente, una crítica muy potente cuando Thomson nos dice, bueno, Althusser quiere teorizar sobre la clase obrera sin nunca haber hablado con un obrero, sin nunca haber ido a la fábrica. Y yo creo que es una crítica muy, muy potente, ¿no? Cuando lo coloca. Entonces, por eso un poco la idea de recuperar la experiencia, recuperar el archivo y pensar en los historiadores como sujetos que vamos al archivo, leemos la fuente y establecemos un diálogo con todo este escenario. Al mismo tiempo, después Después coincido con el profesor Amodio cuando dice, bueno, todas estas ideas de sincretismo pueden ser trampas que nos distraen de las experiencias de las personas. Coincido justamente con él en esta idea, pero quizás discordo un poco en la idea de puente, de pensar en Francisco como un puente, porque si lo pensamos como puente nuevamente, lo volvemos a situar en un tiempo de la monarquía o en un tiempo del imperio. Es decir, pensamos siempre en estas figuras como personas que están tejiendo puentes y básicamente cuando rescatamos un poco de la historia del Congo, justamente en la idea de no pensar estos mundos de manera desconectada, en pensar en una historia del Atlántico conectada, en pensar en el reino del Congo que en 1610 ya tiene 100 años de cristianismo. Es decir, justamente todos los que nacieron y están viviendo alrededor de 1610 en el Congo no piensan necesariamente en el cristianismo como una religión impuesta, sino justamente como la religión en la que crecieron. Entonces, quizás lo que tenemos que pensar es en las formas en cómo estas regiones están singularmente conectadas en ese Atlántico y cómo Francisco es una experiencia concreta de esas formas singulares de conexión. Eh, entonces, de este modo, más que pensar en él como un puente entre mundos, lo pienso como una ventana. Las ventanas nos dan visiones de esto, pero al mismo tiempo nos ocultan otras cosas, eso lo reconocemos, ¿no? Entonces, en vez de pensar en un puente que conecta mundos desconectados, pienso justamente en un mundo que está conectado, en el reino del Congo como un lugar cosmopolita donde circulan perlas, mercancías, ideas, debates, y que estas personas se transforman no en puentes que conectan mundos diferentes, sino pienso en estas personas como ventanas desde las que podemos pensar y mirar el mundo. Este,
Y bueno, pensando en Libia, de verdad también te escuché temprano y justamente pensaba justo en estos diálogos, ¿no? Y por eso agradezco mucho al esfuerzo que han hecho tanto el profesor Bracamonte como Franklin para traer, aunque sea por vía de esta tecnología, estos diálogos, ¿no? Ha sido una jornada intensa de 3 días. Confieso que no he estado siempre, a veces estoy, a veces no, porque bueno, 3 días es bastante, pero que realmente es un esfuerzo que vale la pena profundizar, ¿no? Porque al mismo tiempo estamos trayendo diálogos y debates desde distintos lugares de enunciación, desde distintas trayectorias, de diferentes experiencias, y esos diálogos nos hacen salir a todos fortalecidos. Todos aprendemos un poco con otro, así no siempre estemos de acuerdo en todo lo que decimos, en todo lo que planteamos. Entonces, bueno, quizá un poco para cerrar esta intervención y escuchar después al profesor Amodio, que seguro va a tener una respuesta conociéndolo, pensar en recuperar esta dimensión del historiador como una persona que va al archivo. Quizás a veces es pedir mucho, ¿no? Pero tener una, una lectura atenta de los debates, ir al archivo, recuperar estas historias y luego hacer un diálogo que planteen cómo estas historias nos permiten cuestionar a veces categorías abstractas que intentan explicar el mundo sin siquiera ir a mirar un poco el mundo. Esto es un poco el sesgo del antropólogo historiador, ¿no? Que está pensando siempre en la realidad, en la persona con la que conversa, en la persona con la que habla, o en el documento que lee, y justo utilizar ese lugar, ese documento o esa persona con la que habla para cuestionar estas categorías que intentan ser eh, universales o que intentan explicarlo todo sin considerar la experiencia. Creo que de muchas maneras, quizás haciendo referencia al profesor Bracamonte, cuando cuestionamos esto, estamos cuestionando aquel modelo de Althusser que renunció a la evidencia, que renunció al diálogo, que renunció al archivo y que renunció a conversar con las personas. Sí, Gracias, profesor. vamos a ver, no sé si me escuchan, vamos a esperar evidentemente no utilicé el término puente de manera ingenua, Fidel. Ah, cristianamente echamos un puente entre mundos. Esto lo dejo a ustedes, jóvenes, pensar estas cosas. Decir que no usé el término puente como ingenuo, porque dije desde abajo. Así que primero no olvidemos que quien necesita al otro más que, en el caso de Margarita, cuando está en Margarita, él tiene que sobrevivir en un mundo mandado por los otros. Él necesita apropiarse del otro. Era esto que entendía como que quien echa puentes o el que necesita apropiarse del otro de manera más amplia de cuanto la actitud imperialista lo hace cuando se apropia de su trabajo, más allá de su conciencia, lo usa como cuerpos, son piezas. De manera esto era lo que quería decir, que en el fondo el que está abajo, que necesita por necesidad, elabora una estrategia y como diría Bonfil Batalla, se apropia del otro, no solo en términos de tecnología, sino también de pensamiento. No era esto un poco la cosa, sobre el cual habría que reflexionar. La otra cosa es el problema de la teoría. Y he discutido en los últimos meses con Teresa Ontivero esto de la antropología de la experiencia. Ella abre una materia que se va a llamar en la escuela antropología de la experiencia, la apoyamos mucho, pero hay que hacer una atención especial al problema entre experiencia y sistematización de la experiencia y por ende el problema de la teoría. Porque los problemas que mis estudiantes han tenido en local, donde tú estudiaste, es que le dijeron que los antropólogos siempre hablan de teoría, ¿no? Como si el mundo fuera pensable desde la experiencia. El mundo, antes que nada, es pensable desde el presupuesto que permite la organización de la experiencia. Y eso pone un problema, que es el de los historiadores. Es decir, no es solo que los archivos están vacíos de historiadores, hay un otro problema, que los historiadores piensan estar ajenos a la teoría cuando en verdad sí tiene una teoría, querido Fidel. Y es la teoría EMIC de su propia sociedad. Piensa todo el problema sobre feminismo e historia que hemos estudiado, hemos escuchado ahí. En verdad, la mayoría de los historiadores, particularmente hombres, pero también mujeres,
piensa la mujer desde su vivencia, desde el presente, dentro categorías tradicionales, y fatigan a teorizar otras posibilidades. ¿Entiendes? Piensa una historia eh, heterodirigida que ve solo hombres y mujeres, o una historia purgata, una teoría de la historia purgata del poder, de la noción de poder, literalmente. Tanto que en Venezuela grandes historiadores comenzaron a decir, ah, que en Venezuela no hubo Inquisición. ¿Entiendes? Por lo cual, atención, ¿no? Es decir, siempre usamos de teoría. El problema es que tenemos que estar conscientes de ella y ahí sí poner en contra teoría es la experiencia. La experiencia desbarata la teoría, pero sin teoría no habrá experiencia. Obvio. Me quedé idealista. Pero, Yeah, sí. No te escuchas, Frank. Franklin. Ah, Fidel, por favor, adelante. Y bueno, no, nuevamente agradecer el espacio. Yo pienso que es un debate que da para rato y de verdad que es bastante pues, placentero tenerlo, ¿no? Dialogarlo, ¿no? Y yo pienso que es es como, puedo usar esta metáfora, ¿no? Es como hacer, es como la receta de una torta, ¿no? ¿Cómo hacemos una torta, no? Hay más o menos unas ideas clásicas de cómo hacer una torta. La cosa es cómo cada quien combina Claro. especialmente esa receta para hacer. Por eso planteaba la idea de nuestra relación con la teoría, ¿no? Cuando hablo de recuperar a Thomson, y sigo ahí en la línea del debate que planteó el profesor Bracamonte, lo hago pensando quizás en un antídoto ante el decidido y total triunfo de Althusser en el caso de la Academia Venezolana. Es decir, tenemos generalmente una idea, y de hecho el ejemplo que colocaba el profesor Amodio quizás es bueno para pensar eso. Vamos al archivo y nos encontramos dos o tres estudiantes de Amodio, pero no nos encontramos más historiadores en el archivo. Eso es una realidad cuando vamos al archivo, cuando vamos tanto al archivo de la Academia Nacional de la Historia como vamos al archivo general de la Nación. Entonces eso nos plantea, es sistemático de algo, ¿no? Es sistemático de cómo está esa relación con el archivo. Ahora, el problema con la teoría es si la colocamos para que ella nos determine o cómo nos relacionamos con ella, ¿no? Entonces allí es mi preocupación por esta necesaria obsesión o esa obsesión que a veces veo en, no, debemos construir a juro un modelo teórico que nos explique. Entonces yo pienso que allí hay cabida para pensar en la receta, en cómo construimos, cómo hacemos nuestra torta y lejos de plantear una relación con la teoría en ella determinándonos, planteemos un poco el ejercicio que yo intenté poner hoy acá en cómo dialogamos con ella. Traje a Koselleck no para que Koselleck nos determinara las experiencias de Francisco y del archivo, sino para tener un diálogo con Koselleck y mostrar las limitaciones de que esta teoría ha tenido y no por casualidad. Estamos hablando quizás de uno de los autores más influyentes en la teoría de la historia. Si cuando pensamos en Koselleck estamos pensando aquí mismo en mi departamento está justo, bueno, la traducción del libro a portugués de Koselleck la hizo el profesor Costa Lima, que es de mi departamento. Entonces tenemos el peso de Koselleck allí intentando determinar las historias de todos, ¿no? Entonces, es justamente esta idea, ¿no? No podemos negar la teoría, pero creo que Thomson tampoco está planteando negar decididamente la teoría completamente. Está planteando justamente en cómo nos relacionamos con ello y ahí yo pienso que hay un debate todavía que puede ser fructífero. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cuál es el lugar? Si pensamos en la receta de la torta, cuánto de mantequilla y cuánto de harina de trigo, ¿no? Y allí en esa experimentación que es mediada por una cosa que también es otra dimensión independiente, o independiente no relacionada, pero con una dimensión propia que es la escritura. La escritura tiene un papel también en esto. Es decir, y, y por eso la escritura es la que nos va también a mediar esta relación entre teoría, fuentes y la propia historiografía, es decir, lo que otros han dicho sobre esto. Pero bueno, como digo, es una discusión que pienso que puede ser fructífera y ojalá sea
lejos del punto final, un punto de inicio, ¿no? Para avanzar en estas discusiones hacia el futuro y dialogar en las formas en cómo estamos haciendo nuestras tortas, cómo son nuestras recetas para hacerlas y mirar hacia el futuro y al avance. Y quizás valga recuperar aquí también a un antropólogo que es Miguel Acosta Sáenz, ¿no? Y podamos también borrar esas fronteras entre antropología e historia. Creo que nadie lo dijo mejor que él hace más de 50 años, que no puede haber antropología sin historia ni historia sin antropología. Entonces, bueno, valga pues esa referencia a Costa Sáenz para pensar justamente en el futuro de estos diálogos. Solamente para, gracias, Fidel, solamente para culminar, ¿no? Porque ya es tarde. Ese debate de Thompson con Althusser y luego la intervención de Anderson y la asociación que yo hago con Coronil finalmente, ¿no? Bueno, ese primer debate marcó, creo que las ciencias sociales de la segunda mitad del siglo XX son discusiones que tienen una dimensión filosófica y que provienen más bien de la filosofía. Y bueno, tienen también, que era lo interesante de ese debate, también tenían toda una dimensión política, tenía una implicación política que creo que daba cuenta de una crisis de la izquierda europea, ¿no? Eh, Creo que ahí se dibujaron finalmente una, un territorio muy fragmentado en términos, muy fragmentado por unas disciplinas, por una organización del saber que ya estaba en crisis, ¿no? Y creo que la perspectiva holística puede contribuir a unificar todas esas tradiciones, ¿no? Por supuesto, la perspectiva holística de Coronel es una perspectiva aplicada solamente a un caso, ¿no? Pero me refería a a la construcción, ¿no? Al hecho de trascender esas antinomias teóricas para la constitución de un enfoque más global, ¿no? Que supere, por supuesto, la historia, además, nacional, ¿no? La historia nacional como la entendemos convencionalmente, de manera convencional. Eh, Me quedo con la última idea que asomó, que planteó el profesor Fidel, ¿no? De superar realmente las limitaciones de la disciplina y entender que una dimensión constitutiva para crear, para hacer conocimiento, es una dimensión histórica en toda la producción que nos planteemos formular. Por supuesto, a la investigadora tiene sus intereses, ¿no? Y tiene su enfoque y tendrá esa analogía que planteaba Fidel, ¿no? Sobre que tanto un ingrediente y que tanto otro, ¿no? Pero en todo caso tenemos que aprender a mirar finalmente más allá las disciplinas y yo creo que ese era uno de los objetivos de este encuentro muy importante, ¿no? Que acabamos de tener. Bueno, muchísimas gracias a los investigadores, a las investigadoras, a amigas queridas, amigos queridos, profesores. Nosotros vamos a subir toda esta información. Muchas gracias al público que nos acompañó durante estos 3 días, que nos escuchó pacientemente. Y bueno, será hasta otra oportunidad que nos vamos a volver a encontrar a partir de estas discusiones, de estos debates fraternos. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Ha sido una experiencia maravillosa, muy importante en el desarrollo de las propuestas y teorías y crecimiento de las investigaciones. Espero de aquí salgan bastantes posibles proyectos de tesis. Que tengan feliz tarde, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, hasta luego. Chao, chao, gente. Chao. Chao, un gusto. Un abrazo. Que estén bien, abrazos.